Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Vamos a la palabra. Quiero que volvamos a Lucas. Estoy compartiendo hace tercer domingo, estoy compartiendo en Lucas. Invito a abrir Lucas capítulo 1. ¿Se acuerda que habíamos hablado de cómo Lucas escribe su evangelio, por qué escribe? Y él nos dice al principio: me ha parecido también a mí, versículo 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y hablábamos hace 3 domingos atrás de que Lucas no consideró el hecho de que otros estén testificando de Jesús, no lo consideró una excusa para no hacerlo él. Él dijo, hay otros que están hablando, otros que escribieron la historia de Jesús, pero yo quiero hacer mi versión, desde mi punto de vista, quiero dar mi testimonio de lo que Cristo significa. Y escribió para un amigo. No escribió pensando que iba a estar en la Escritura un día y que en el mundo entero íbamos a leerlo. Escribió una carta para un amigo. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que tu testimonio es único. Porque muchas veces una persona, vez tras vez se le habla del Señor, pero el testimonio no le toca. Ese testimonio no le llega a su corazón. Pero viene tu testimonio y tu testimonio es el que le impacta en su vida y él toma una decisión por Cristo. Porque tu testimonio es el testimonio que él está esperando. Él se siente identificado con eso. Entonces, a partir de este momento, el evangelista nos va a contar de testimonios. Y acá empieza a hablar de un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, que era estéril, gente anciana que fue usada por Dios para dar testimonio. Y después nos habla de una adolescente llamada María, que tal vez Miriam tendría unos 15 años, cuando se le anuncia que va a ser la mamá del Salvador. Y el testimonio de ella. Y a partir de ahí los pastores que los ven nacer, y los pastores vienen y dan testimonio de lo que los ángeles le dijeron. Y al 8º día llevan a Jesús al templo a dar a circuncidarlo, y un anciano se presenta y empieza a dar testimonio acerca de Jesús, y una mujer llamada Ana se presenta y empieza a dar testimonio de Jesús. Gente muy mayor, gente de 80, 90, 100 años de edad. Entonces hay una coherencia. Lo que el Señor está diciendo es, no importa tu edad, no importa lo que vos hagas, no importa si sos un profesional como era Lucas, porque Lucas era un médico, o si sos un pastor de ovejas, o si sos un niño, o si sos un adolescente, tu testimonio es importante. Amén. Y pensemos en esto. Y pensemos en estos 2 primeros personajes que hablábamos el otro día, Zacarías y Elizabeth. ¿Vos te acordás? Dice 1:5 de Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Zacarías, aquel que es recordado por Dios, o un Dios que recuerda. Y su nombre fue profético, porque él toda su vida estuvo orando por un hijo que no podía tener, y Dios no se olvidó, porque Dios no se olvida. Eso es algo que vos tenés que tener presente cuando te presentás delante del Señor. Vos te podés olvidar de las cosas que vos decís. Vos te podés olvidar de las cosas que el Señor te dijo, pero el tema es que el Señor no se olvida. Entonces es importante que vos tengas muy en cuenta esto, porque a lo mejor en algún momento vos decís algo, Señor, yo te voy a servir. Señor, si vos me sacás a mí de esta situación, yo voy a hacer algo por vos. Señor, si vos me sacás de este pozo, yo voy a dar testimonio de ti. Y cuando Dios te saca del pozo, te olvidas.
dejas pasar, te olvidas. El tema es que el Señor no se olvida. El Señor no se olvida de nada de lo que vos le dijiste. Y no se olvida de nada de lo que Él te dijo. Punto número 1, Dios recuerda. Pero dice que Él está casado con una mujer que se llama Elizabeth. En hebreo es Elisheba. Mi Dios de juramento, mi Dios de promesa, mi Dios de pacto. Estas dos cosas van juntas. Por eso es que ellos son un matrimonio, porque estas cosas van juntas. Dios recuerda, pero ¿qué recuerda? Recuerda los pactos que hizo con vos. Recuerda las promesas que Él te dio. Esto es muy importante. Porque si vos no tenés promesas dadas por Dios, ¿sobre qué vas a trabajar? ¿Sobre qué base Dios va a trabajar con tu vida? Dios no trabaja en tu vida por tu necesidad. Porque si fuera por necesidad no habría problemas en el mundo, porque Dios puede suplir todas las necesidades. Pero Dios no funciona así. Dios se mueve porque vos tenés fe, y tenés fe por una palabra que Él te dio. El tema es cuando vos no tenés ni una palabra que Él te haya dado. Porque Dios es Dios y Dios de promesas. Y si vos estás entendiendo tu identidad espiritual, si vos entendés quién sos, Dios te va a dar promesas. Dios te va a dar palabras, que van a ser las palabras que van a marcar tu vida. Nosotros nos pasó que cuando decidimos casarnos, hace 24 años atrás, las condiciones no estaban dadas. No estaban dadas las condiciones en muchos aspectos, pero entendíamos que era el tiempo del Señor de casarnos. Y realmente vimos muchísimo la mano del Señor, supliendo y proveyendo, pero teníamos una palabra del Señor. 15 días antes de casarme yo estaba en vigilia, pasando tiempo con el Señor, estaba misionando en un lugar, sirviendo al Señor. Pero esa noche no dormí temprano, me quedé con el Señor y Dios me dio una palabra, hace 24 años, Isaías 41:10. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Yo nunca me olvido esa palabra porque a partir de ahí yo tenía una palabra para aferrarme. En 24 años pasamos todo tipo de situaciones. Estuvimos en lugares de peligro, estuvimos en situaciones de peligro. Pero el tema es que yo tenía una promesa de Dios. Yo tenía una promesa de Dios. Una promesa que me decía, mira, yo voy a venir, no decía voy a venir, te voy a solucionar la vida, no decía eso. Yo voy a estar con vos, no tengas miedo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Vos vas a tener que hacerlo, pero yo te voy a dar la fuerza para que lo hagas. Entonces yo siempre supe que en mi vida yo iba a tener que esforzarme. Yo sabía que nada iba a venir mágicamente, nadie iba a venir si yo no me movía de mi área de confort, si yo no me movía y caminaba en la dirección que Dios muestra. Yo sabía que Dios no iba a hacer nada. Pero también sabía que si me movía, Él me iba a ayudar. Yo tenía una palabra. Y es fundamental que vos como sacerdote del Señor tengas una palabra. Es fundamental que vos tengas una palabra que el Señor pueda acordarse de esa palabra. Porque lo que el Señor no se olvida de lo que pactó, de lo que arregló con vos. ¿Usted se acuerda cuando Dios destruyó la humanidad a través del diluvio? Si usted conoce la Escritura, usted sabe que Dios destruyó todo y salvó una familia. ¿La familia de quién era? La familia de Noé. Ahora termina el diluvio, se salva la familia, y viene Dios y hace un pacto con Noé, y le hace una promesa a Noé. Le dice, mira Noé, nunca más va a venir ningún diluvio. ¿Sí? ¿Se acuerda de esto? Ahora, cuando Dios encuentra a Abraham, Dios hace un pacto con Abraham, como hizo con Noé. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que como Dios estaba determinado a destruir la humanidad, no hace un pacto con Noé antes del diluvio. ¿Por qué? Porque Noé podía haberlo hecho desistir de mandar el diluvio, porque había un pacto. Y eso fue lo que ocurrió con Abraham.
Cuando Dios se dispone a destruir Sodoma y Gomorra, tiene que venir a hablar con Abraham. No puede destruir porque él había hecho un pacto con Abraham. Entonces Dios tiene que venir a preguntarle si es que él puede o no destruir esos lugares, porque Abraham iba a ser el padre de las multitudes. De eso estamos hablando. Cuando vos sos un hombre que entraste en pacto, sos una mujer que entraste en pacto con el Señor, lo que vos pactaste, lo que vos arreglaste con Él, se convierte en una sociedad con Dios, donde vos te convertís en un colaborador del Señor, pero donde el Señor vas a tener que interactuar todo el tiempo con el Señor. Y el Señor va a comunicarte cosas, y el Señor va a hablarte cosas. Yo en esta noche quiero hablarte sobre tu identidad espiritual. ¿Quién sos en el Señor? Y esto tiene tantos aspectos, tantas aristas, tantas cosas podríamos sacar de la Escritura, pero yo quiero tocar un área de tu identidad. Si vos ya recibiste a Cristo en tu corazón, si vos le entregaste tu vida a Jesús, vos tenés que entender quién sos. Y tenés que entender qué es lo que Dios quiere hacer con vos. Acompáñame por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro. La epístola de uno de los amigos del Señor. Qué maravilla, ¿no? Amigo de Jesús. Primera de Pedro. Capítulo 2. ¿Lo encontraste? Dice el versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Me quiero quedar con la parte que habla de que somos una nación sacerdotal. Es importante que vos entiendas y que asumas tu identidad en Cristo. Si vos le entregaste tu vida a Cristo, vos sos un sacerdote. Dios te considera un sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés presentarte con libertad delante de Dios. Si vos sos un sacerdote, ya no necesitas intermediaciones. Vos ya no necesitas un intermediario porque vos sos sacerdote. Vos fuiste ungido por el Espíritu Santo para presentarte delante de Dios. Por eso es que vos podés orar y Dios te puede responder. Por eso es que vos podés orar por las personas y las personas se pueden sanar. Por eso es que vos podés dar testimonio del Señor y las personas pueden conocer al Señor. Porque vos sos un sacerdote. Y es fundamental que entiendas esto. Es fundamental porque a veces uno no tiene conciencia, uno no es consciente de esto. Y cuando no sos consciente, no asumís tu lugar. Y cuando no asumís tu lugar, hay un lugar que está vacío. Y estás perdiéndote cosas muy fuertes, estás perdiéndote cosas demasiado importantes en la vida por no asumir tu identidad como sacerdote. Hay cristianos que vienen a la iglesia por años y ellos creen que de esto se trata de venir el domingo a escuchar una palabra. Y realmente eso no es cristianismo. Eso lo puedes hacer en cualquier lugar. Lo extraordinario de esto es que fuiste llamado para cumplir una función ahora y ser un sacerdote delante de Dios. Pero no el domingo cuando venís a la iglesia. Todos los días de tu vida, las 24 horas donde vos estés, la unción de Dios está sobre tu vida para que vos ministres al Señor. Amén. Entonces yo no sé cuál es tu situación hoy.
Yo no sé cómo vos te considerás, no sé si vos te ves de esta manera o no, pero yo quiero decirte lo que enseña la palabra. Cuando Cristo murió, te perdonó los pecados, te limpió con su sangre, pero te hizo un sacerdote para Dios el Padre. Vos fuiste limpiado por la sangre de Cristo y recibiste un sacerdocio de parte de Él. Y ahora tenés que ejercer ese sacerdocio. Y yo quiero hablarte solamente de un aspecto de este sacerdocio. Acompáñame, por favor, al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Pacto. Capítulo 2, versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Acuérdate lo que te dije, Dios hace pactos con los sacerdotes. Amén. Ha dicho el Señor de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Nos habla el Señor del pacto que hizo con el primer sacerdote, uno de los primeros, como institución sacerdotal. Y dice, yo hice con él un pacto de vida y de paz. ¿Y por qué? Dice, ¿para qué hice esto? Dice, para que me temiera. Parece contradictorio, pero no lo es. ¿Cuál es la razón por la que nosotros tenemos que temer al Señor? Al Señor hay que tenerle temor porque es bueno. Esa es la razón por la que hay que temerlo. Dios es tan bueno, no hay nadie tan bueno como Él. Y no hay nadie que tenga tanto poder como Él para bendecir tu vida. No existe en el universo alguien como Él. Ahora, si vos disfrutaste, si vos experimentaste la bondad del Señor en algún aspecto de tu vida, vos tenés que temerle. Vos tenés que temer al Señor. ¿Para qué? Para que esa bondad no sea parte de tu vida. Entonces cuando vos decís, bueno, yo experimenté, yo vi la mano del Señor, Dios hizo algo en mi vida, en mi familia, en mi salud, en mi profesión, yo vi la mano del Señor, un aspecto. Ahí tenés que empezar a crecer en el temor del Señor. Tenés que caminar en temor. ¿Qué es temor? Es no querer hacer nada que pueda desagradar al Señor. Cuando vos entendés esto y que vos tenés un pacto directo con Él, ya cambia tu perspectiva. Si vos no tenés identidad sacerdotal, ¿sabés qué? ¿Vos sabés cómo vivís? Tratando de complacer a las personas y tratando de complacerte a vos mismo. Esa es tu vida. Y así te va. Así te va. No tenés la vida que Dios quiere darte, ni tenés la paz que Dios quiere darte. Porque querés agradar al hombre y querés agradarte a vos mismo. Pero si vos sos un sacerdote del Señor, tu prioridad tiene que ser agradarle al Señor. Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Cristo. Ni aún a mí mismo me agrado. Ni aún a mí mismo. Él se corre. Y él dice, primero quiero agradar a Cristo. Segundo, quiero ser de edificación para la iglesia. Y en tercer lugar estoy yo. Si lo que yo voy a hacer es primeramente agradable a Dios, lo hago. En segundo lugar, edifica o no edifica a la iglesia, lo hago. En tercer lugar, pienso en mí. Y hoy el mundo se ha metido de tal forma en la iglesia
que el énfasis se ha distorsionado. Entonces hoy tenemos hermanos que creen que venir a la iglesia es para ellos estar bien y nada más. Creen que venir a la iglesia es para que Dios les solucione la vida. Y se desilusionan porque Dios no es el servidor de ustedes. Es muy desilusionante porque vos pensás que Dios es como un gran mayordomo que te va a ir a servir a vos. Yo quiero decirte que eso es una película que viste en algún lado, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos los siervos de Él. Él no está para salir corriendo a solucionar tus problemas. Sos vos el que tenés que estar atento y escuchando que Él quiere y salir corriendo a hacer lo que Él te manda. Entonces Él te va a dar vida y te va a dar paz. Entonces esto hay que cambiar la cabeza, ¿no? Y cuando vos sacerdote tenés que empezar a entender que hay una cosa que Dios espera de vos. Él hizo un pacto con Leví y vos como sacerdote tenés un pacto. Dice, delante de mi nombre estuvo humillado. Un sacerdote vive humillado. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere exaltar. Y la condición para que el Señor te exalte es que vos te humilles. Si vos no te humillas, el Señor tiene que humillarte. ¿Me está entendiendo? Al Señor no le gusta humillarte. Al Señor le gustaría que vos te humilles por vos mismo, porque entonces Él viene y te exalta. Ahora, si vos te exaltás y vos no te humillas, el Señor tiene que humillarte Él. Y de la humillación después te levanta. Pero tuviste que pasar situaciones que Él no quería que vos pases. Entonces, cuando vos estás en pacto sacerdotal con el Señor te va a dar promesas, pero el Señor quiere que vos camines en su temor. Temor de Dios, hermanos, es santidad en privado. Temor de Dios es no robar, no porque alguien te vea, sino porque el Señor te está mirando. Temor de Dios es no participar de una conversación que no edifica, no porque haya alguien que va a decir nada, sino porque el Señor está escuchando lo que vos estás hablando. Y dice que el pacto con Leví, dice que él fue un hombre que estuvo en la Torá, la palabra de verdad estuvo en su boca. Y fíjate lo que dice el versículo 6, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ese es otro aspecto de tu sacerdocio. Si vos sos un sacerdote del Señor, Dios quiere usarte para que vos hagas que muchos vuelvan al Señor. Él quiere usarte como un reconciliador. Él quiere usar tu vida para que vos busques al que está lejos, al que está apartado, al que está desviado. El Señor quiere usar tu vida porque vos sos sacerdote. Él te ungió para esto y Él te va a dar la sabiduría para hacer esto. Pero vos tenés que asumir tu identidad. Vos tenés que asumirte. Vos tenés que reconocer que recibiste un sacerdocio. Y no importa si tenés 15 años como tenía María o si tenés 80 como tenía Zacarías. Sos sacerdote. Y si no cumplís tu función sacerdotal en la tierra, ¿qué vas a hacer en el cielo? Donde vamos a estar todo el tiempo ministrando al Señor. Hermano, hay una gran diferencia entre una persona que entiende su identidad espiritual y una que no la entiende. No importa lo que vos hagas. No importa lo que vos hagas. No importa si sos médico como Lucas, o si sos pastor de ovejas como aquellos que primero recibieron la anunciación, o si sos un adolescente, un jovencito, no importa si sos remisero, colectivero, carnicero, comerciante, esa no es tu identidad. Eso es lo que vos haces. Es muy distinto cuando vos manejás tu remis siendo sacerdote que cuando vos manejás tu remis pensando que vos sos un remisero. Es muy diferente.
Es muy diferente atender tu negocio pensando que vos sos un comerciante o entendiendo que vos sos un sacerdote que está puesto en ese lugar con una misión. Porque ahí en ese mostrador, ahí en ese auto, en ese colectivo, Dios te va a usar para llegar a personas a las cuales yo no voy a llegar. Así funciona el Señor. El Señor no concentra su mensaje en una sola persona. Él puso su mensaje en su pueblo. Por eso es que Él quiere que vos tengas un pacto con Él. Por eso es que Él quiere que vos vivas experiencias con Él sin intermediarios. Por eso el Señor quiere hablarte a vos, quiere manifestarse a tu vida. Para que vos no vivas basado en la fe, tu fe basada en los hombres. Eso está bien cuando vos recién llegás a la iglesia. Tu fe está basada en lo que te digo yo, lo que te dice otro hermano. Pero cuando vos empezás a asumir tu identidad espiritual, Dios quiere hablar con vos. Dios quiere manifestarse a tu vida. Dios quiere revelarse en la intimidad a tu vida. Porque vos fuiste ungido para esto. No lo desperdicies. No desperdicies tu tiempo mirando al hombre mientras podés tener acceso a Dios. Dios, ¿entendés lo que estoy diciendo? Dios anhela tener comunión con vos. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. El pueblo de Israel no podía entrar a la presencia. Nosotros tenemos acceso libre a la presencia. Dice que el versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la instrucción, la ley Torah, instrucción, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Este aspecto para mí es vital. El sacerdote tiene que atesorar su sabiduría divina y tiene que cuidar sus labios. Lo que vos hablás determina tu vida. Yosef, el hijo de Jacob, uno de los hombres más ejemplares de la Escritura, pasó situaciones muy difíciles. Dios le dio una promesa, hizo un pacto con él en la juventud de que él iba a llegar a ser un príncipe, un hombre importante. Pero pasó situaciones muy difíciles en el proceso. Estuvo preso. Y estuvo preso injustamente por querer hacer bien las cosas. Ahora, cuando uno mira y analiza la vida de José, uno se pregunta por qué fue necesario que él pasara todas estas cosas. Y una de las razones es esta. José era un hombre intachable, pero Josué era un alcahuete. Porque cuando sus hermanos actuaban mal en el campo, él no les exhortaba. Él hablaba con el padre acerca de los hermanos. Y muchas veces el sacerdote hace eso. Muchas veces vos haces eso. Cuando alguien no te gusta lo que está haciendo, o no está de acuerdo, o no te gusta la cara o algo, en lugar de decirle a él, vos hablas con otro. Y cuando hablas con otro delante de Dios, porque vos vivís delante de Dios, hablas en privado de otro, te esperan años de prisión. Y muchas veces hay personas, hermanos, que están viviendo años de prisión en su familia, su salud, su economía, porque Dios no se olvida. Y Dios no se olvida cuando te sentaste y hablaste mal de otro. Dios no se olvida. Porque el Señor dice, cuando tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. No dice anda y critícalo. Entonces el sacerdote tiene que tener mucho cuidado con esto, porque los labios son la clave. Lo que hablas es la clave. Por eso Zacarías, cuando habló lo que no debía, quedó mudo. Porque es sacerdote. Y si un sacerdote habla lo incorrecto, hay un poder en lo que él habla, porque él tiene unción. Y si habla cosas malas y se queja, eso tiene poder. ¿Me está entendiendo? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con los labios. Dice la Biblia que todos ofendemos muchas veces nuestro hablar.
Dice que el hombre que gobierna su lengua es un varón completo, perfecto. Pero llegar a esto es muy difícil. Necesitamos humillarnos mucho. Necesitamos quebrantarnos mucho. Necesitamos llorar mucho. Señor, cámbiame. Señor, cámbiame. Señor, no quiero vivir quejándome. Señor, quiero vivir en alabanza. Señor, necesito que me transformes. Y esto no va a ser por tus fuerzas. Necesitas la obra del Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Shomer, guardián. Dios es nuestro guardián. Él nos guarda, nos cuida. Pero vos como sacerdote tenés que guardar la sabiduría, tenés que atesorar la sabiduría. ¿Dónde está eso? Acá. Vos tenés que convertirte en un guardián de la sabiduría, un shomer, uno que atesora la sabiduría y la guarda, la cuida. Te voy a decir algo muy sencillo. Si vos estás queriendo servir a Dios y vos tenés que andar detrás de las personas, vos tenés que andar detrás del ministerio, vos tenés que hacer política para alcanzar algún lugar, es porque vos no estás atesorando sabiduría. Jesús nunca anduvo detrás de nadie. La gente iba detrás de Jesús. Porque ellos decían, nunca ni un hombre habló como este. Había una sabiduría especial en él y la gente sabía, la gente conoce. Y había un poder que actuaba en él y la gente iba detrás de esa sabiduría y de ese poder. Él no tenía que andar detrás de las personas iban detrás de él. Cuando vos ves, hermano, que anda detrás de la gente, que siempre está queriendo, como parece, convencer a alguien, y como queriendo él tener un protagonismo, es porque no está atesorando sabiduría. Cuando vos te llenás de la palabra, vos te atesorás, cuando vos estudiás la palabra, vos meditás, comés la palabra como algo cotidiano, la gente viene a vos a buscar respuestas. La gente viene. Vos no tenés que andar detrás porque la gente percibe que vos tenés algo que ellos necesitan. Porque vos tenés una unción para esto. Es la unción sacerdotal. La unción se percibe. La persona que está endemoniada, influenciada por demonios, percibe la unción y sabe que vos podés ayudarle. Por más que los demonios estén en él obrando, él sabe que vos podés ayudarle y va a venir a buscar ayuda porque él ve algo que vos no ves. Es la unción sobre tu vida. Por eso es importante que vos entiendas tu identidad y vos te equipes con la sabiduría divina, vos te alimentes de la sabiduría divina, vos estés lleno de la palabra. Porque la gente va a venir a vos, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. ¿Y cuál es el mensaje? Dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, ¿para qué? ¿Para anunciar qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó. No tenés que predicarte vos. No tenés que preocuparte por qué dones tenés o no tenés. No tenés que preocuparte de cuál es tu grado académico. Lo único que tenés que anunciar es aquel que tiene todas las virtudes. Pero ¿cómo lo vas a hacer si vos no lo conocés? Vos no podés hablar con autoridad en base a teorías. Porque si no, tu fe va a estar basada en la experiencia de otro y no en tu propia experiencia. Entonces, si vos estás enfermo, es una oportunidad para conocer al Señor como tu sanador. ¿Amén? Una virtud del Señor es sanar. Si vos estás esclavizado, atado por algo, emocionalmente, espiritualmente, en relaciones, el Señor quiere liberarte. El Señor quiere salvarte. La salvación del Señor no es para cuando vos te vayas al cielo solamente. Es ahora. Si vos clamás al Señor, Él quiere venir a liberarte de tus ataduras, de lo que te ata. Muchos años atrás, cuando el Señor empezó a hablarnos
con mi esposa acerca del ministerio, yo quería formarme, quería estudiar, quería conocer la palabra. Y era increíble porque parecía que yo tenía todas las oportunidades, pero nunca se podía concretar. Yo tenía los contactos, yo conocía a los mejores directores de seminarios, aunque sea de nombre, o tenía el que era amigo de, y parecía que yo siempre estaba a punto de, pero no salía nada. Y esto aumentaba mi frustración vez tras vez. Y llegó un momento que me acuerdo que estábamos, yo tendría, no sé, 20 y pico de años, y trabajando, y yo tenía un autito y me iba a un lugar, al Parque Mitre, y yo oraba al Señor. Yo le decía, Señor, sácame de esta ciudad, porque acá yo no tengo forma de equiparme, yo no tengo forma de entrenarme para lo que vos tenés. Yo tengo que irme a otro lugar, acá no había nada, no sé si hay hoy. Pero realmente yo quería irme a entrenar. Entonces fue tremendo porque todas mis oportunidades parecían que se caían. Pero un buen día el Señor dijo, bueno, es el momento. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos subiendo un avión, teníamos 25 años, y el Señor nos llevó a un lugar muy especial. Nos llevó a Hawái. Y fue nuestro primer viaje así grande. Y nos llevó justamente con una beca para prepararnos para el ministerio. Eso fue tan importante para nosotros. Esos meses que estuvimos ahí fueron tan influyentes en mi vida. Estoy hablando de algo hace 20 años atrás. Eso fue tan importante en mi vida, las personas que conocí ahí. Conocí a creyentes que estaban en otra dimensión. Conocí a profesores, gente ahí de la universidad, que me inspiró mucho, que inspiró mi vida a creerle al Señor. A veces conseguí una entrevista con uno de estos hombres y era una hora que te puedan atender, era difícil, y conseguía yo la entrevista y esa hora me marcó la vida, marcó mi vida. Dios hizo algo mucho más grande de lo que yo podía haber hecho por mi capacidad. Dios nos llevó a un lugar que era imposible para nosotros. En esa universidad había unos 300 estudiantes en Hawái, una universidad muy cara. Solamente 8 personas hablábamos español, porque era imposible para un latino ir ahí. Y el Señor nos consiguió una beca en ese lugar y nosotros estuvimos becados ahí. Entonces desde el comienzo conocí a un Dios que no se limita por tus limitaciones. Si vos clamás a Él, Él puede hacer cosas extraordinarias a favor tuyo. Yo estoy feliz ahora porque hay hermanos que se anotaron para ir a Israel y tenemos ya, gracias a Dios, más de 20 hermanos anotados para viajar. Y algunos tenían los recursos, pero otros no tenían. Pero le están creyendo al Señor. Y Dios honra la fe de las personas. Así que yo sé que en los próximos meses ellos van a ver muchos milagros, así como Mati está viendo hoy milagros, por creerle al Señor. Cuando vos le crees al Señor, el Señor no te va a avergonzar. Yo quiero decirte que es fundamental que vos asumas tu identidad como sacerdote del Señor. Cuando vos asumís tu identidad como sacerdote, tu actitud va a ser otra. Tus decisiones van a cambiar, tu forma de ver la vida va a cambiar. Porque en realidad el sacerdocio es algo perpetuo. Tu sacerdocio nunca va a terminar ya. Vas a ir al cielo y vas a seguir ministrando al Señor. Pero todas las otras cosas no vas a poder llevar. Todas las otras cosas en las que vos consumís años y horas de tu vida, no vas a poder llevar. Lo único que vas a llevar son los frutos de tu sacerdocio. Las vidas que fueron afectadas por tu sacerdocio. Las familias que fueron transformadas por tu sacerdocio. No vas a poder llevarte el auto, no vas a poder llevarte la casa ni la lancha. Nada, apenas si te dan ropa y los anillos te va a sacar tu mujer y se va a guardar. Porque es un desperdicio enterrar eso ahí. Entonces, qué importante que asumas tu identidad sacerdotal. Qué importante que en esta noche puedas decir, estoy en pacto con Dios, tengo promesas de Dios,
o necesito que Dios me dé una promesa? Qué importante que en esta noche puedas determinarte y que puedas tomar decisiones, porque Dios ama a las personas que toman decisiones. A Dios no le gusta obligarte a nada. Dios es un caballero, hermano. Dios es un caballero. Satanás es un sátrapa, un invasor, un ladrón, ¿sí? Ese es el diablo, ¿no? Un ladrón, un delincuente, un homicida. Nuestro Señor no es así. Nuestro Señor es amoroso, es amable, es paciente, es bueno. Pero Él quiere que vos decidas. Y Él quiere que vos decidas bien. Y muchas veces, si vos sos sacerdote, muchas veces te vas a dar cuenta que estás en un punto donde el Señor te va a decir, vos decidís qué querés hacer. Vos tomás la decisión ahora, ¿qué haces? ¿Quedaste acá o querés seguir más? Y vos tomás la decisión. Y te va a pasar vez tras vez esto. Porque vos determinás a dónde vas a llegar por el acuerdo que vos hagas con Él.